Hemos estado estudiando la Biblia en el libro de Mateo. Lo que yo doy los miércoles es un estudio bíblico, si ya se dio cuenta. Amados, y lo que predico el domingo es simplemente algo más temático. Pero, amados, hemos estado escudriñando la Biblia en el libro de Mateo. Y ahora vamos a concluir con el capítulo 22 del libro de Mateo. Así que vamos a orar en esta hora para entrar en la palabra. Señor, te doy gracias porque tú me dices, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y te doy gracias, Dios, porque sabemos que tienes una nueva revelación para nosotros, concerniente a tus escrituras y también, Señor, tu propósito, del cual, Señor, viniste a este mundo. Y estamos reconociéndote como el Señor, el Rey Todopoderoso. Y ayúdanos, Señor, a despejar nuestra mente, a sacar de nuestro corazón cualquier perturbación que haya, para poder recibir la palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dígale a su vecino, si no fueras por mí, ya te hubieras dormido. Porque usted cantó a todo color. Y tal vez no lo dejó dormir. Pero qué bueno que cantó con el alma, con el corazón. Tal vez no con voz, pero cantó. Okay. Vamos a entrar a la palabra. La semana pasada yo les hablé de la primera parte del capítulo 22. La defensa del rey. Si usted ha estado conmigo y siguiéndome, amados, en lo que hemos hablado de este libro de Mateo, amados, me habla de cómo el rey defiende algunas cosas que se le vienen. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, los saduceos vienen y atacan a Jesús con preguntas. Y déjenme darles un repaso de lo que acabamos de estudiar la semana pasada. Simplemente hubo en todo este capítulo, 4 preguntas involucradas en esta discusión pública, porque lo hicieron públicamente. Y 3 de estas preguntas venían de los enemigos de Cristo, aquellos que buscaban manera de atrapar a Cristo Jesús. Pero una de esas preguntas de 4 venía del mismo Jesús hacia ellos. Y con esa vamos a concluir el tema de hoy. Déjenme darles, amados, las primeras 2 preguntas que hablamos la semana pasada. La primera era una pregunta política sobre los impuestos. Ya les hablamos la importancia sobre los impuestos y que si nosotros los cristianos debemos estar dando impuestos o pagando impuestos. Y eso lo aclaramos un poco más. Y usted sabe lo que la pregunta que le hicieron a Jesús, si era lícito dar los impuestos a César. Y les expliqué todo el trasfondo del por qué hicieron esa pregunta. Cristo le dijo, enséñame la moneda. Le enseñaron la moneda. ¿Y qué inscripción e imagen tiene? Dijeron, bueno, la del César. Bueno, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque si la inscripción en esa moneda es del César, déselo al César. Pero la inscripción de Dios está en el corazón del hombre. Porque Dios crió al hombre. Entonces tú debes dedicarte a Dios como Dios te crió y para lo que te crió. Pero hablamos también de que Jesús, amado, en esto de los impuestos, tuvo algunas conclusiones juntamente con los fariseos, el por qué ellos, por ejemplo, no creían en darle el diezmo a Roma. Porque el diezmo que se levantaba o se percibía era para Roma. Y los fariseos no estaban de acuerdo, porque siempre les recordaba que no eran libres, que había un imperio que los había dominado y ese era el imperio de Roma. Había 3 razones. Ellos no se querían someter al poder de los gentiles. Una vez que la nación de Israel fue capturada, amados, y ellos estaban bajo una autoridad que no era, amados, cristiana o judía, no querían ellos vivir bajo el yugo de los judíos. Por eso se oponían al impuesto dado a los romanos. Pero había otra razón de las que les dije, y recuerden que estoy haciendo más una recap, un repaso, porque si quiere más, pues duré casi 50 minutos hablando de todo esto. Cómprese el CD que ahorita está en oferta, ¿ok? Porque no querían darle los impuestos, porque César era reverenciado como un dios. Se le reconocía como a un dios a César. Era un emperador. Y llevaba, amados, tiempo que todo el pueblo se le tenía que postrar, lo tenía que venerar, lo tenía que reverenciar. Y los judíos dijeron, no, nosotros hacer eso estamos participando con un Dios que no es nuestro Dios.
Y la tercera razón es porque ellos tenían mejor uso del dinero que dárselo a Roma. ¿Quién no tiene mejor uso del dinero que pagar impuestos? ¿Verdad que nosotros? Pero la verdad, ¿no le da gracias a Dios por las carreteras que tenemos? Bueno, algunas a veces están oyendo, pero pues se vienen y las arreglan después. Oh, amado, por las banquetas que tenemos, por el medio que tenemos en este país. Pues todo eso, ¿sabía usted que del impuesto también de sus gasolinas es para las carreteras? Amados, que se están usando hoy en día, el impuesto que usted da es para que se mantenga la ciudad en orden y pagar a bomberos, pagar a policía, a gente del gobierno, aunque a veces pensamos que estamos malgastando de dinero porque no todos trabajan ahí, pero es punto y aparte. Pero, amado, pero para eso sirve, para pagarle a todo funcionario, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, ¿por qué lo voy a hacer? Yo prefiero usar mi dinero porque lo puedo usar mejor que Roma. Pero esa era la mentalidad de ellos. Cristo, al aprobar esto, y decir, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos está hablando de varias verdades importantes. Una de ellas, que los cristianos deben honrar y obedecer a las autoridades. No importa si estés de acuerdo con la autoridad del país, con la autoridad estatal, con la autoridad del presidente municipal o con las autoridades que están sobre ti en tu trabajo o en tu iglesia. Siempre tenemos que honrar y tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Pero también nos enseña otra cosa, otra verdad importante, y es la letra B, que los cristianos deben honrar y obedecer a Dios. Amados, así como tenemos la obligación de obedecer a las autoridades, tenemos también la responsabilidad de estar obedeciendo a Dios. Una cosa te voy a decir, cuando llegue el punto de obedecer a Dios o a obedecer a la autoridad, haz lo que Pedro hizo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios viene sobre todas las cosas. El problema es que muchos de nosotros batallamos con estos conceptos. Y luego la letra C, el hombre lleva la imagen de Dios y le debe todo a Dios. Por eso tenemos que reverenciarlo a Él, reconocer. Y esto es lo que es la lección que el Señor enseña en la pregunta que le vinieron a hacer. Pero la segunda pregunta fue una pregunta doctrinal sobre la resurrección. Recuerda que habló de los 7 hermanos que todos murieron y luego ella se casó con todos los 7 y pasó por 7 hombres para poder morir ella. Gracias a Dios que no se practica hoy en día eso. Y Jesús también les aclaró que allá en el cielo no va a haber casamiento, de que no hay necesidad de pelearnos por esas vistas y es un sinnúmero de cosas que podemos traer. Quiero entrar ahora sí a la pregunta número 3. Una pregunta ética sobre la ley. Aquí vienen y le están haciendo, número 3, una pregunta ética sobre la ley. Ahorita va a aparecer, nomás esperemos, te va a llegar, viene de lejos. Pero voy a entrar ahorita a la porción de la palabra. Y mire lo que dice la palabra en el capítulo 22, versículo 34 en adelante. Veamos lo que dice. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Recuerde que cada de estas 2 primeras preguntas, Jesús, amados, empieza respondiéndoles, pero los deja callados, maravillados. Entonces ellos se dieron cuenta al oír que Jesús los había dejado callados. ¿Ok? Ahora, no sé si hay una confusión, pero estoy en el punto 3, a menos que no lo hayan mandado, pero pues entonces, no lo mandaron. Ok. Bueno, sigamos. Ustedes tienen ahí su bosquejo. Sigamos adelante. Mire el número 3. Uno de ellos, experto en la ley, porque de que los hay, los hay. Okay. Se ha topado con gente que es bien perrona en la ley. Bueno, aquí hay experto, dice la ley. Y mire lo que dice Mateo, lo pone claro. Le tendió una trampa con esta pregunta. O sea que no se dio por vencida. Ahí va la tercera trampa. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Recuerde que es un fariseo hablando aquí. Ya no es un saduceo, ya no es una persona que se unió a ellos, amados, que la Biblia llama que solamente ellos creían en los 5 libros escritos por Moisés. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dice, mire, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, ahí le va. Fíjense que esto es muy importante lo que está diciendo aquí. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley
y los profetas. ¿Por qué? Porque le preguntaba a un fariseo, y yo te voy a explicar todo esto. Cuando los fariseos oyeron que Jesús los había silenciado a los escribas, a otro grupo que sí creía y apoyaba a Roma, cuando dice que los cayó, en el versículo 34, los había hecho callar. Yo me fui a estudiar esa palabra. Y en el griego, y me van a disculpar la traducción, pero esto es lo que dice el griego. En el griego es cerrado el hocico. Así se puso. Cuando le cerró a estos escribas, fariseos, el hocico. Cuando yo leí esto dije, estos griegos estaban pesados. Porque nosotros no usamos mucho más para los animales, ¿no es cierto? Para los animales, el hocico. Ahora, ¿a quién les se cayó? El hocico los hizo callar. A sus opresores, a los saduceos. Quedaron sin duda alguna debilitados en todo el argumento que ellos podrían tener en esas preguntas. Pero ellos decidieron intentar nuevamente lo mismo. O sea, a pesar de que Cristo les calla la boca, dijeron, vamos por esta la última. Dicen que la tercera va, la vencida. Y uno de los intérpretes de la ley, es decir, maestro de la ley mosaica, le hizo una pregunta para tentarle. Me llamó la atención la frase para tentar. Dice, le tendió una trampa. En el versículo 35. Ahora, el significado fundamental en el griego del texto es probar, es hacer experiencia con, voy a experimentar contigo o voy a ponerte a prueba. Eso es lo que quería hacerlo. Ahora, esto no era una pregunta, podríamos decir nueva, puesto que los escribas habían estado deliberando por siglos sobre esto. Ellos inclusive, déjeme darle un hecho histórico. Los escribas y fariseos habían documentado, ahí le va, si quiere apuntar este dato, 613 mandamientos en la ley. Imagínense, ellos documentaron, porque había 10 mandamientos, más los que se fabricaron ellos, llegaron a 613 mandamientos de la ley. Ahora, me llamó la atención porque están en dos categorías. 248 de esos mandamientos son positivos. 365 son negativos. En otras palabras, cuando a alguien que era un mandamiento, no robarás, bueno, lo negativo de no robarás es que le cortaban literalmente la mano. Entonces, ahora, los religiosos, fariseos y escribas demandaban que el pueblo cumpliera con esos mandamientos. Dígame usted, de esos 613 mandamientos, ¿quién podría cumplirlos todos? Esa era la ley, esa era la costumbre. Por eso ellos llegaron con esa pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? Porque se regían a través de los mandamientos. Y ninguna persona puede esperar ni obedecer completamente todos esos mandamientos. Eran mandamientos que se consideraban en ese entonces importantes y luego, dice el escritor, leves. ¿Usted cree que 613 mandamientos son leves? Sí, con un mandamiento nos andamos tropezando, ¿verdad? Se nos hace pesado. Ahora imagínense 613 de ellos. Ahora, cuando Jesús les responde, quiero que note esto. Jesús al responderle, les recitó el Shema. No el Shema con C, como usted lo conoce del DF. Ese Shema. El Shema con S. Ahorita voy a explicar esa palabra. Les empieza a citar el Shema. Si usted quiere saber un poquito más del Shema, váyase a Deuteronomio y apúntelo ahí, capítulo 6, versículo 4. El Shema es una frase de fe que usaban los judíos diariamente. El Shema es una palabra griega que usaban los judíos diariamente
sobre una frase de fe. Por ejemplo, la palabra Shema viene no solo del griego, sino del hebreo, inclusive es más fuerte en el hebreo, y que significa escuchar. Shema, escuchar, el gran mandamiento. Es lo que quiere decir. En otras palabras, la confesión de fe empieza con oye, oh Israel. Si usted se va a Deuteronomio 6:4, así empieza el Shema. Oye, hoy, Israel, escuchen. ¿Por qué? Porque iban a transmitir un mandamiento. Iban a dar a conocer un mandamiento. El gran mandamiento, cuando dice, oye, oh Israel, el gran mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos y tenemos. O sea, corazón, con alma, con mente, con fuerza, con posesiones y con el servicio. Con todo lo que era. Oye, oh Israel, Jesús les responde citando el Shema, lo que ellos consideraban como parte importante de la ley y que ellos protegían y que ellos defendían. El amar a Dios no solo tiene que ver con buenos sentimientos sobre Dios, puesto que el amor verdadero involucra la voluntad como el corazón. Donde hay amor, hay servicio y obediencia. Si la persona dice que ama a Dios, le va a servir y le va a obedecer. Eso es de cajón. Y eso lo va a hacer constantemente. Pero el amor hacia Dios no puede ser separado del amor del vecino. Dice, si tú vas a amar a Dios, por eso dice, el primer mandamiento es que ames a Dios con todo lo que eres. Pero este es el segundo que va conectado con el primero. Si tú amas a Dios, no tienes que separar el segundo, porque el segundo habla de amar a tu prójimo. Inclusive me llamó la atención, porque muchos dicen que aman a Dios, pero es el prójimo que no soportan. Y yo voy a decirle una cosa, Jesús citó aquí, cuando citó la ley del prójimo, Levíticos, parte de los libros que ellos defendían, el capítulo 19, versículo 18, y lo puso en el mismo nivel del Shema. Todas las leyes y profetas están en estos dos mandamientos. Dijo, todos esos profetas y leyes, inclusive todos los mandamientos que ustedes enseñan, los 613, están debajo de estos dos. Ahí encierra toda la ley. Que ames a Dios con todas tus fuerzas y segundo, que ames a tus prójimos como a ti mismo. ¿Qué dijo Juan? Tú no puedes decir que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que lo ve. Estaba simplemente reafirmando el concepto de este mandamiento. Ahora, si tenemos una relación correcta con Dios, no tendremos problemas con sus mandamientos. El amor es la base para la obediencia. Tú vas a obedecer de corazón. No vas a obedecer porque alguien te lo está exigiendo. Porque si te lo exigen y lo estás haciendo porque te obligan, entonces no es por amor a Dios. Es porque tienes miedo a una consecuencia. A una consecuencia. De hecho, todos los mandamientos de la ley se resumen en el amor. Y Romanos 13 lo dice. Todos los mandamientos de la ley se resumen en el amor. Si amamos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, no querremos hacer nada que les haga daño. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos decir que amamos a Dios y no amo a Carlos, no amo a Lourdes, no amo a Leticia, mucho menos a Martín. No, si yo amo a Dios, tengo que amar a Martín. Mi amor hacia Dios, porque Dios en mi amor hacia Él me manda a amarlo, pero me manda también a amar a Martín, a Hugo, a Carlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar mi amor hacia Dios y mi amor al prójimo. Van juntos. Inclusive toda la ley de toda la Biblia depende de esas dos cosas. Jesús mismo lo recitó. Amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué el prójimo? Porque ahí es una muestra si en verdad vamos a Dios, al amar al prójimo. Porque si podemos amar al prójimo, no se nos va a dificultar amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama incondicionalmente, el prójimo no. Tú tienes que amarlo
Por fe muchas veces. Porque a veces te saca las canas. Te saca el coraje. O nomás yo soy el único raro aquí. ¿Verdad que cuántos ven a un prójimo y dicen, oh, ya vino? Yo pensé que ya se había ido de la iglesia. Bueno, cuando amas a tu prójimo de corazón, es una muestra que amas a Dios. No al revés. Porque a Dios es más fácil amarlo y más porque más te hace milagros y todo lo demás. Pero a tu prójimo, estas leyes van conectadas. Van juntas. Ahora, Jesús contesta, si ustedes pueden ver hasta ahorita, Él contesta estas tres preguntas. Él trata con la relación entre la religión y el gobierno, que fue lo que hablamos en la primera pregunta. Él trató con la vida presente y en la vida futura, amado, y trató entre Dios y el prójimo. Pero en esta cuarta pregunta, es una pregunta fundamental que Cristo ahora Él hace a aquellos que quieren tenderle una trampa. Ahora, quiero que noten, porque aquí cuando Jesús hace esta pregunta, está pidiendo de ellos un reconocimiento de su persona, que no lo logra, fíjese. Pero ahorita voy a llegar a ese punto. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, número 4, una pregunta personal sobre el Mesías. Número 4. Ahora Él hace una pregunta personal sobre el Mesías. Veamos el versículo 41 en adelante del capítulo 22. Miren lo que dice. Mientras estaban reunidos los fariseos, porque recuerden que andaban siguiendo a Jesús, había una multitud y había, como dicen allá en el DF, un gentío de gente que seguía a Jesús. Jesús le dijo, bueno, ahí están los fariseos, están en bolitas, tal vez están tramando algo, ahí les voy. Ahora yo les voy con una pregunta. Les voy con una pregunta. Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Le respondieron, fíjese, ellos respondieron rápido, de David. Respondieron ellos. Y mire el 43. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, te voy a explicar esto, lo llama Señor? Él afirma. Cuando le responden de David, Jesús le dice, bueno, a ver, ¿cómo es que David, si es hijo de David, cómo David, si es el padre, le llama Señor? Dijo el Señor, mire, y él afirma y sigue diciendo, te voy a hacer una afirmación de una cita bíblica. En el 44 dijo, porque fue lo que habla de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Ningún padre le va a llamar a su hijo Señor, Mesías. Nadie, ahí le va, nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle. En otras palabras, shut up, le dijo el Señor. También hablaba inglés. Qué interesante es esta porción. Los fariseos habían estado interrogando a Cristo. Y Él les había respondido satisfactoriamente, que los dejaba asombrados, dice la Biblia. Los dejaba con la boca abierta, los dejaba callados. Ahora Él les hace preguntas que ellos no pueden contestar. Y eso que son los maestros de la ley, eso que son los teólogos, eso que eran los estudiosos, los que guiaban al pueblo. Pero si usted se fija, si tú lo lees así superficialmente, tú vas a decir, ¿a qué se refiere Jesús? A ver, a mí también me hace capirotadas Cristo aquí. Pero tienes que saber el trasfondo. Te voy a explicar todo esto. Aprovechando las circunstancias de que un grupo grande de fariseos se había congregado ante Él, Jesús les preguntó. O sea, Jesús logró el montón de fariseos, vénganse todos. Y no los agarró uno por uno, vénganse todos. El que puede y el que sabe más me va a contestar. Y logró para preguntarles. ¿Qué les preguntó? Bueno, esto, ¿qué pensáis del Cristo, el Mesías? ¿De quién es el Hijo Él? Y ellos respondieron, pues de David. Ahora, esta es una concesión popular de la época, basada en la Escritura, porque los salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, habla de todo eso. Lo reconoce y usa mucho del Cristo, el Mesías, el Hijo de David, lo dice. Inclusive ahorita voy a hablar un poquito de esto.
Entonces Jesús les pregunta, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Si si Cristo es el Hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? En el Espíritu. Ahora me llama la atención porque usó esta palabra. En el Espíritu le llama Señor. En el Espíritu significa inspirado por el Espíritu. En este entonces, fíjense que había la presencia del Espíritu Santo inspirando a la gente. Y esto me confirma más de cómo se escribió el Antiguo Testamento, bajo una inspiración increíble. Porque, amados, ¿sabía usted quién escribió Génesis? Moisés. Ahora, Moisés no estaba en el diluvio. Fueron muchos años después. A eso le llamamos una revelación pasada. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu, que no es otro Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre él y trajo una revelación de la creación, de la historia. Y empezó a escribir esos números, esos recuentos, esas historias. Y eso es lo que es de Génesis. El profeta Isaías, ¿por qué profetizó adelantado 700 años? Porque el Espíritu le daba revelación. El Espíritu le daba revelación. Y Jesús aquí vuelve a citar al mismo Espíritu en David, que dice, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? O sea, en el Espíritu Santo le llama Señor. De ese modo, ¿sabe lo que Jesús está haciendo? Jesús aseguró al mismo tiempo que David había escrito el Salmo 110, porque ahí esa frase, David le llama al Señor en el Salmo 110. David escribió, Jesús aquí afirma dos cosas, que era una inspiración del Espíritu Santo y que era un escrito el Salmo 110 de David. Está afirmando la palabra de nuevo y era una inspiración divina. Entonces le cita el primer versículo del Salmo mesiánico y es el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Porque es lo que dice el versículo 44, y esto lo está citando del Salmo 110. Ahora, en el Antiguo Testamento, Señor generalmente es traducción de Yahvé. Inclusive, es muy importante entender el lenguaje hebreo, porque ellos no tienen vocales. Y era muy difícil para traducir Jehová, Yahvé. Y fue lo mejor que pudieron encontrar. Cuando se refieren a Señor, se refieren a Adonai, Yahvé, a Jehová. Entonces, lo que está pasando aquí es esto. La razón que le digo estas palabras, porque dice así, yo lo leía de esta manera en el griego. Jehová, o sea, Yahvé, dijo a mi Adonai, a mi Señor. En el Antiguo Testamento eso es lo que se estaba dando. Yahvé es traducido de Yahvé y el Señor es traducido a Adonai. En el griego es algo interesante. Kairos se usa para ambos términos. Para referirse a Yahvé o a Adonai se usa Kairos. La palabra de Dios. Ahora, ¿usted pensó que no sabía esto? Y tengo mis sorpresas, hermano. Tengo mis sorpresas. Me llama la atención porque Jesús está por aclararles algo impresionante aquí. Jesús pregunta, si el Mesías es el hijo de David, entonces ¿cómo puede ser el Mesías, que el Mesías es el Señor de David? Si es el hijo de David, ¿cómo puede ser que ese mismo Mesías sea el Señor de David? ¿Cómo puede ser? Mire, tan solo hay una respuesta para esta pregunta. Como Dios, porque Cristo era 100% Dios. Ahí le va. Como Dios, el Mesías es el Señor de David. Como hombre, porque también fue 100% hombre, es el hijo de David. Jesús viene siendo tanto la raíz y la descendencia de David. Si no, lea Apocalipsis 22, ahí lo va a encontrar. Inclusive, recuerden, Jesús no fue 50% Dios y 50% hombre. Él vistió 100% la naturaleza del hombre. Hizo a un lado su otra, pero él podía convocar, él podía haber ordenado ángeles para que vinieran a parar todo el sacrificio si él quería. Él era 100% Dios. Como Dios,
Él es el Señor de David. Como hombre, Él es el hijo de David porque viene de la descendencia. Y eso es lo que, ahí donde los fariseos se atoraron, ahí donde no pudieron avanzar. Mire, el hecho de que Él aceptó este título, porque Cristo aceptó en muchas ocasiones el título del Mesías. Él aceptó en muchas ocasiones, ahí viene el hijo de David. La mujer cananea le dijo el hijo de David. ¿Por qué lo aceptó Jesús? Porque Él sabía que venía del linaje de David. ¿Por qué aceptó también el título del Mesías? Porque sabía que venía del linaje de su padre. Si no, fíjese las referencias que se hacen de Cristo en toda la Biblia. Como Dios, Él era el Señor de David, pero como hombre, Él era el hijo de David, porque nació de la familia de David. Mateo 1, ahí lo dice, Mateo 1, versículo 1 hasta el 20, habla de toda la genealogía. Es interesante, ya lo leímos cuando empezamos Mateo, ¿recuerda? Leímos, amados, el capítulo 1, y muchos de ustedes estaban aburridos con toda la genealogía, hasta que llegó con David. Con Cristo. ¿De dónde venía todo esto? Ahora, los estudiosos de la Biblia, en ese día estaban confundidos, los fariseos, los escribas, se confundieron acerca del Mesías. Porque mire, habían visto 2 cuadros del Mesías en el Antiguo Testamento, porque estudiaban el Antiguo Testamento, era lo único que tenían, no tenían el Nuevo Testamento. Por cierto, cuando se estaba escribiendo Mateo, cuando se escribe todo lo que es las epístolas, los únicos libros que tienen son los pergaminos del Antiguo Testamento. You got it? Cuando dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, no solo se refiere al puro nuevo, apenas estaba construyéndose el nuevo, se refiere desde Génesis hasta los mapas. Todo. Ahora, quiero que noten algo. Estos escribas, estos fariseos, estos estudiosos habían visto 2 cuadros del Mesías en el Antiguo Testamento y no podían reconciliar ambos cuadros. Una fotografía mostraba a un siervo en sufrimiento, pero la otra fotografía mostraba a un conquistador, a un monarca reinante. ¿Cómo puede ser el mismo Mesías? Uno que sufre en el Calvario y otro que es como el Rey de Reyes. No puede ser, no podían reconocerlo. ¿Habría para ellos 2 Mesías? De ninguna manera. ¿Cómo podría sufrir y morir el siervo de Dios? ¿Quién querría matar al Hijo de Dios? Ahora, quiero que entiendan esto. Si ellos, los estudiosos de la Biblia, hubiesen escuchado lo que Jesús había dicho, habrían aprendido que había solo un Mesías, no 2. Pero que sería humano y que sería divino. Que sería humano y que sería divino. Yo a usted le acabo de decir, era 100% hombre y 100% Dios. Quiero que entienda eso. Ese es otro estudio y que podemos entrar en teología. Es como, mire, voy a explicarle aquí. Es cuando usted se casa, encontré mi media naranja. ¿Y por qué no toda la naranja? Digo, ¿no es mejor que encuentre toda la naranja? ¿O la toronja? Dependiendo. ¿Para qué quiere una media naranja? Usted quiere toda. Es como decir, hoy vengo a pedir la mano. ¿Nomás quiere la mano? ¿No te interesa todo el cuerpo? Pues sí, pues entonces pida el cuerpo. Pues sí, imagínense. Y luego si tiene una mano de palo, llévasela. Pero déjame a mi hija aquí. Entonces, ¿cómo podemos pensar de esa manera? Él era 100% Dios, 100% hombre. Teníamos que entender esto. Él sufriría y moriría como sacrificio por los pecados. Después resucitaría de los muertos en triunfo y un día regresaría para derrotar a sus enemigos. Sin embargo, estos líderes religiosos tenían sus propias ideas y no querían cambiar. Si hubiesen aceptado la enseñanza de Cristo, entonces también tendrían que aceptar que Él era el Mesías y eso no estaban dispuestos a hacer. Por eso no aceptaban la enseñanza de Cristo, porque si aceptaban lo que Jesús estaba enseñando, tendrían que aceptarlo a Él como el Mesías. Y eso es lo que no querían hacer. De tan estudiosos que estaban. Por eso Jesús les dice, a ver, ¿ustedes qué piensan del Cristo? ¿De quién es el Hijo?
No, pues del hijo de David. Ok, qué bueno. ¿Y por qué si es hijo de David le llamas David? Señor, siéntate. Le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces el Señor le está diciendo que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. Y no pudieron. Y Cristo les empieza a decir, claro, déjenme decirles lo que estoy hablando. El Mesías viene de Dios. Él es Yahvé, él es el Adonai. Pero el hijo de David viene de la genealogía de David, de la descendencia como hombre. Y qué interesante es entender esto, porque Cristo está reconociendo su humanidad, Cristo está reconociendo a David como el inspirado para esto, y Cristo está reconociendo que también él es el Mesías, porque aceptó en muchas ocasiones que se le dijera Mesías o hijo de David. O hijo de David. Ahora, el tomar una decisión sobre Cristo es un asunto de vida y muerte, hermanos. Si usted decide servir a Jesús y conocer y creer en Jesús, es un asunto de vida o muerte. Usted tiene que decidirlo. Y mucha gente religiosa todavía está indecisa de hacer esto. Tenemos todas las evidencias para examinarlas en la palabra de Dios. Los líderes religiosos estaban tan ciegos por sus tradiciones, posiciones y orgullo que no podían ni siquiera querían ver para así poder recibir la verdad. No querían y no podían porque estaban cegados. Por eso dice la Biblia que el príncipe de este siglo vino a cegar el entendimiento de ellos. Estaban tan llenos de letras que les faltó la revelación del Espíritu. Ahora, yo voy a decirles algo. No hagamos lo mismo o no hagamos el mismo error. Jesús es Dios. Y donde está su Espíritu, allí hay libertad. Allí está Él. Pero entendamos que Él tuvo que venir de forma humana para ofrecer su vida. Porque venía de la descendencia de David. Ahora voy a decirles algo. María no era de la descendencia de David. Yo ya les expliqué eso. José era. José sí era. Por eso cuando él pensó dejarla, el ángel le dijo, no le sacate, me dijo, espérese, esto ya viene de Dios. Dios la escogió. Yo quiero que le dé su nombre. Él va a ser su hijo. Ella no ha conocido varón. Pero tú vas a ser el padre aquí en la tierra. Por eso vino siendo del linaje de David. Por José. Por eso me encanta la palabra, porque dice Gálatas, cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Él movió toda la maquinaria romana para que Cristo Jesús naciera en el pesebre, como fue predicho por los apóstoles 300, 400 años, que de Belén nacería el Salvador del mundo. El Mesías, el Rey de Reyes. Ahora, usted va a decir, en Belén, es como de hablar de San Isidro, no importa, pero de Belén nacería el Salvador. Fíjese cómo lo pone la palabra y Jesús defendiendo aún esos principios bíblicos. Qué interesante la defensa del rey sobre su señorío, sobre su reino, sobre su poder infinito como Dios, pero también como hombre que vino a dar su vida por todos nosotros. Estudia bien la palabra y le va a entender lo que nos dice cada día. Póngase de pie en esta hora. ¿Aprendió algo? Sí. Qué bueno, gloria a Dios. Amén. Voy a hacer una oración. Es bueno estudiar la palabra, por eso los martes trato de darles un estudio. Hasta yo aprendo porque me ponen a estudiar. A veces tengo que agarrar mis libros, esos griegos que dejé por muchos años y desempolvarlos, pero es bueno hacerlo.